acá. Por supuesto, una alegría recibirla a María Eduarda Mirande, colega de la Universidad Nacional de Jujuy, que ahora va a ser debidamente presentada por Lucía. Pero bueno, contarles que es una actividad que hacemos en el marco de nuestro proyecto, donde trabajamos sobre la literatura y la cultura del no, así que nos parecía que este tema era un tema muy lindo para reunirnos, para conversar y para, bueno, que también ingrese a la academia, ¿no?, estos temas. Así que la vamos a escuchar a María Eduarda, está abierto también el espacio para que participen, para que pregunten. Vamos a tener también un cierre musical, así que esperamos que lo disfruten mucho. Muchas gracias. María Eduarda Mirande es doctora en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán, profesora titular de Literatura Española 1 y 2 de la carrera de Letras en la Universidad Nacional de Jujuy e investigadora categoría 2 de la Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales de la misma universidad. Ha dirigido y codirigido proyectos de investigación orientados al estudio de la literatura escrita y oral de su región, NOA, desde el año 2018. Actualmente codirige el proyecto Imaginarios y representaciones de la mujer y lo femenino en la literatura occidental, trazado genealógico, cruces discursivos y lecturas situadas. Su especialidad es la poesía de tradición oral, campo en el que ha investigado el canto de coplas con caja, práctica sociodiscursiva de raíces andinas, prehispánicas e hispánicas, donde las mujeres encuentran un espacio propio de expresión. En 2018 publicó Las que cantan, el copleo femenino en Jujuy, historia y relatos, fruto de su tesis doctoral, y en 2021 un libro colectivo bajo su dirección, Yo no canto por cantar, el cancionero de coplas de Jujuy, tópicos y representaciones. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas, dirigido tesis de grado y de posgrado, fue invitada como conferencista y panelista en diversos eventos nacionales e internacionales. Asimismo, fue profesora visitante en la Universidad de Sevilla y en la Universidad de Puebla durante 2019. En 2017 fue nombrada miembro de la Academia Argentina de Letras, correspondiente por Jujuy. Actualmente se desempeña junto a Gladys Guisabe como vicepresidente de la Asociación Argentina de Españoles. Muy bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, gracias por la invitación, Valeria. Muchas gracias. Para mí es una doble alegría no solo poder participar en el proyecto que estás dirigiendo, que me parece necesario, indispensable el día, sino también por volver a mi casa. Yo soy tucumana de purísima cepa. Me raptó un pugelio cuando yo no tenía mucha conciencia de lo que estaba haciendo y me fui a vivir a Jujuy, muy joven. Y me aquerencié tanto en Jujuy. Lili lo sabe porque ahí estuvimos, Liliana Mazara, porque estuvimos en los comienzos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que es mi segunda casa de estudios. Esta es la primera. Así que imagínense la alegría que tengo de volver. Bueno, le vamos a dar un espacio en la academia a la voz y su poética en el canto tradicional de coplas. Le vamos a dar un espacio al canto de coplas, que es un producto de la cultura oral. Ustedes bien saben que los productos de la cultura oral recorren las zonas subalternas de los universos socioculturales. Y las academias resisten o suelen tener resistencia a incorporar el estudio de estas manifestaciones, digamos, el estudio sistematizado, el estudio científico de estas manifestaciones. Y la resistencia no está tanto en las estructuras lógico-científicas de la academia, sino también en la evanescencia y en la naturaleza espontánea, efímera de estas manifestaciones. Hay que ir detrás de lo efímero, detrás de esas voces, ¿no?, que se muestran y se esconden para poderlas analizar. Y es un trabajo arduo, porque además requiere un profundo despojo
diríamos, de los preconceptos que uno tiene. Hay una tendencia del estudioso oralista a dejarse atravesar por la nostalgia de eso que cree que es efímero, de eso que cree que el universo de la cultura global va a borrar. Entonces hay que tener la raya bien ajustada a la nostalgia, ¿no? Bien centrado el ojo y bien, podríamos decir, bien abierta la sensibilidad para poder entrar a estos universos socioculturales, los universos de la voz. Vamos entonces a comenzar con una brevísima definición del género. El copleo es una práctica sociodiscursiva que es producto de la fusión, el copleo andino, el copleo regional, el copleo jujeño, el copleo de los valles cachaquíes, el copleo de la chaya riojana. Es producto de la fusión de dos tradiciones lírico-musicales. La primera, la tradición hispánica, que trae, ¿sí?, como en el flujo de las corrientes colonizadoras y evangelizadoras y en la memoria, digamos, oral de esos sujetos llegados a América, una estructura, ¿sí?, una estructura fija, la estructura de la copla, la cuarteta asonantada octosilábica, que ya llega, habiendo transcurrido años como una especie de canto rodado, ¿sí?, bien aceitado, y que funciona efectivamente como una fórmula mnemotécnica, una fórmula semántica y rítmica compuesta por 4 versos octosílabos con rima asonancia en los versos pares, que además se ligan los primeros dísticos a los segundos de una forma solidaria, como una especie de diálogo, de abrazo, y que es muy útil para conservar memoria cultural. La tradición hispánica ofrece la copla. La tradición prehispánica va a ofrecer otros elementos al copleo andino que tienen que ver, podríamos decir, con sus lenguajes simbólicos y con sus modos, con sus maneras de cantar. Los lenguajes simbólicos, yo ya se los voy a mostrar, ustedes van a captar enseguida cuando vean los dibujitos que les voy a presentar. Tiene que ver con contextos mítico-rituales, contextos festivos rituales, ¿no?, donde la mujer cumplió durante el incanato un rol central, un rol en las celebraciones a los dioses, un rol en los matrimonios andinos, un rol en las borracheras andinas, ¿no?, que tenían un trasfondo ritual. Y esa tradición lírico-musical prehispánica le ofrece también al copleo sus lenguajes, digamos, complementarios. El acompañamiento de la caja, que es un tamboril rústico, la voz en grito, que es una forma particular de modulación del canto, de tonada, ¿no?, de colocación, ¿no?, de la voz en tonos sobreagudos, y le ofrece también la melodía tritónica. Fíjense entonces que estamos frente a una práctica que es sumamente compleja, que es fruto, ¿no?, de estas hibridaciones, ¿no?, de dos tradiciones lírico-culturales, y que además, si nosotros hacemos un rastreo en la historia, vamos a verla, ¿no?, registrada ya en el año, entre los años 1771 y 1773, por Alonso Cayó de la Bandera o Contador Corvo, en su libro El Lazarillo de Ciegos Caminantes, un libro que él escribe durante un recorrido que hace desde el puerto de Buenos Aires hasta la ciudad de Lima. Él era un funcionario de la corona española. Y tiene la maravillosa idea de ir haciendo sus anotaciones de un diario de viaje. Cuando llega a Jujuy, se encuentra con esta escena. Un grupo de colonos que, dice él, con la mal acordada guitarra, cantaban coplas que parecían pullas, eran coplas pajarescas, y da este dato, que había dejado escrita
cuarteta cantada en Jujuy, ¿sí? En sectores periféricos, en los conurbos, están en una pachanga, diríamos nosotros ahora. Y tenemos otro registro que es verdaderamente una maravilla, gracias, que es la larga carta crónica ilustrada que Felipe Guamán Poma de Ayala, cronista indio, le escribe a Felipe III, rey de España, en el año 1615. Larga carta crónica que nunca llegó al destinatario y que nos presenta estas maravillosas figuras que yo le llamo las cantoras de Guamán Poma, a veces le digo las copleras de Guamán Poma, permitiéndome la licencia. Fíjense, son 8 registros, yo solamente les voy a mostrar 3, de esas cantoras que acompañan con sus cajas al Inca, ¿sí? A celebrantes en 2 fiestas, la fiesta de diciembre, el Capac Inti Raymi, y la fiesta de los Chincha y Suyo, ¿no? Fíjense cómo las cantoras están, además son una legión, no es una sola, son una legión. Y en la borrachera ritual, que el cronista necesitó certificar, diríamos, el carácter ritual de esta práctica, colocando una coplera que pareciera que está, ¿no?, enfrentando al demonio que le tiene en la cabeza para hacer un estudio semiótico, ¿no? Interesantísima esa imagen. Simplemente coloco esas imágenes para que ustedes hagan sus propias conexiones con estas copleras jujeñas. Las fotos me pertenecen, las tomé en un encuentro de copleros en Purmamarca. El canto tradicional de coplas en Jujuy se realiza en determinados contextos, ¿sí? Los contextos tienen que ver con el calendario religioso agrario ritual, que tiene tiempos fuertes y tiempos débiles, tiempos donde el copleo entra en estado de latencia y tiempos donde el copleo aparece en el cuerpo social, especialmente el 1 de agosto, cuando se celebra el Día de la Pachamama, se celebra la Pachamama con todo una serie de ritos, y sobre todo en el carnaval. Además, y esto ha sido un producto no solo de autogestión de los propios grupos y cuadrillas de copleros, sino también de las instituciones, de las municipalidades, de los municipios y demás, organizar festivales y encuentros que acompañan también el calendario religioso ritual. Por ejemplo, el encuentro de la chayada y el queso, el encuentro de la copla y el choclo. Entonces hay una cantidad de festividades en las que copleros y copleras tienen un espacio para cantar. Lo curioso, y este es un dato interesantísimo, que mientras esperan subir al escenario, se arman las rondas de copleros al costadito, ¿no?, donde el ritual pareciera que recupera sus espacios naturales de realización, porque subir al escenario implica colocar la copla, colocar la voz como espectáculo, cosa que en la ronda de copleros no sucede. En la ronda de copleros no hay espectáculo, sino hay ritual, hay coparticipación, hay integración y suceden muchas cosas al interior de ese espacio de la ronda. Me olvidé de decir, cuando les dije de los lenguajes rituales heredados del inganato, la ronda es uno de ellos. ¿Sí? Los cronistas lo registran. Hay varios registros de cronistas de indios que describen, ¿no?, como un evento especial, ¿no?, que dice los indios, así los nombran, ¿no?, cantan el corro, ¿no?, y la describen a la ronda con todo su circuito de meneo del cuerpo, acompasado con los pies, ¿no?, y que va girando. En varias crónicas aparece. Yo los voy a invitar a que nos traslademos a San Lucas. San Lucas es un paraje, ni siquiera un pueblo, un paraje en los valles orientales de Jujuy. Ustedes ahí tienen el mapita. Fíjense que seguramente no se lee, pero acá está Tilcara. ¿Sí? Hay un camino precioso que suelen hacer los trequineros, que cruzan
toda una cadena montañosa, ¿no?, hacia los valles orientales, y van de la quebrada, pasando por la plena puna, hasta llegar a la selva de los valles orientales de Jujuy. Es un lugar, San Lucas, intermedio. Ahí tienen ustedes una imagen, ¿no?, de cómo se ve el paraje, un caserío. Y en ese caserío, un periodista que anda persiguiendo a las copleras, que se llama Delfín Benicio, ¿no?, y que tiene muchísimo material en internet, ha grabado a estas coplitas, estas copleras. Pero antes, para que las podamos entender, yo les he traducido las letras. Solita vivo en el mundo, solita como una flor, de noche me ve la luna, de día también el sol, dice una de las copleras. Sanluqueña soy, señores, yo no voy a decir que no, en la copla en mi sombrero traigo la federación. Quisiera ser como el perro para no saber sentir, el perro no siente rabia, todo se le va a dormir. Como dicen, los casados se les quita la alegría, ¿cómo a mí no se me quita más alegre todavía? Y la contracopla, ayer salí de mi casa diciendo volver mañana, como soy moza soltera, volveré en una semana. Ahora vamos a escuchar a las copleras. Estas son mis copleritas de San Lucas. Y las vamos a escuchar cada vez. El comentarista percibe la copla
principio elemental de los universos de oralidad. Percibir la palabra, percibir el objeto cultural como sonido antes que como sentido. Y esto es porque las copleras en su canto ponen en escena, ¿no?, en primer término, la voz. Hay una puesta en escena de la voz, y la voz que aparece como una materia o cosa con cualidades específicas, trabajada además artísticamente. Ya les dije que hay, Benicio dice, qué lindo color de copla. El color hace referencia al timbre distintivo de esa voz en grito que la coplera eleva en sobreagudo, sobre todo la segunda, que es un estupendo. Además, hace referencia al trabajo artístico, que dice, qué linda tonada. La tonada es un dialecto sonoro, es un código tradicional que determina la manera de entonar o cantar una copla. Las tonadas varían según los lugares de donde provengan las copleras. Está la tonada gallista, pero la tonada de San Lucas, que no es la misma que la de Molulo o que de las copleras de Cianzo. Las copleras de Cianzo hacen al final como una bajada, como si fuera un llanto, como así, después de cada día. Cada región y cada subregión tiene su tonada, lo cual ya nos está colocando, ¿no es cierto?, en el espacio de las identidades. Las identidades trabajadas a partir de la voz y de una poética de la voz. Además, las tonadas se dividen según sean las estaciones del año. Las tonadas de verano son más alegres, las de invierno son más lentas. Hay tonadas de Pascua y hay tonadas para los jubileos. Yo tuve la fortuna de estar en un velorio, ¿no?, y participar en una ronda de coplas con tonadas de duelo. Son mucho más lentas, son mucho más quejumbrosas. La ronda circula, ¿no?, con un tempo rítmico muy lento, ¿no? Y es eso hasta que empiece a entrar el alcohol en la ronda. El copleo pone en escena el cuerpo. Hay una tensión, una estesis rítmica. Acá, claro, el micrófono modifica el ritual, pero cuando uno participa en la ronda, esa tensión rítmica se percibe notoriamente, ¿sí? El compás de la caja va acompañando, ¿no?, el ritmo de los pies a medida que la ronda va girando. Hay un girar, hay un marcar el ritmo con los pies, y está la coplera o el coplero que se pone en el medio de la ronda marcando el ritmo, canta el primer dístico y los participantes de la ronda lo corean, ¿sí? Es un canto esencialmente dialogado. No sé si lo han percibido, que por ahí la primera cantora, cuando dice sanluqueña, soy señora, que esa es una copla que ella está creando, ¿no? Sanluqueña, soy señora, no le puedo decir que no. En la copla de mi sombrero traigo la generación. Dato de color. Cuando empecé a investigar esa fórmula, traigo la federación, que aparece en numerosas coplas, es tan antigua que hace referencia a la revista Un Sol de Rosas. Fíjense cómo la tradición conserva fragmentos de la memoria de la cultura, ¿no?, que en este caso son funcionales, obviamente, es una fórmula que ha quedado ahí cifrada, pero miren todo lo que puede decir, ¿no?, una copla. Esa tensión estesis, ¿no?, involucra cuerpo y caja. No hay posible, o sí hay momentos en que las cantoras cantan en solitario, que no necesitan su caja, pero cuando el canto es ritual, el canto va acompañado de caja. Hay una simbiosis entre coplero y caja que además el cancionero la pone en texto. Hay una cantidad enorme de coplas que textualizan esta relación. Yo les traje una que me parece muy ejemplifica ese coprotagonismo del instrumento del tambor rústico. La caja estaba dormida, yo he venido a despertar, sírvanme un vaso de chicha y saldremos a cantar, ¿no? Esta cajita que toco tiene boca y sabe hablar, solo le faltan los ojos para acompañarme a llorar. Pobrecita cajita tan chiquita y sonadora, igualita que su dueña,
reconoce el místico, cuando reconocen la copla, siempre hay una sonrisa porque esta yo me la sé, forma parte de los argumentos de la comunidad, ¿no? Y esa palabra está percibida como un tropo o una figura de los discursos ordinarios mantenidos en el seno del mundo social de ese sector. ¿Sí? Y fíjense la copla que he traído como muestra esa naturaleza figurativa de la cual dice. La copla, si es una copla, ¿no? Porque hay veces que los cantores no aciertan con la copla, no la concertan, no logran concertar la copla, ¿no? Y le dicen, ¿no? Esa copla que has traído, ¿no? Nadita la concertaba, ha venido con el viento y el viento se la llevaba. Están diciendo, eso no es la copla, ¿qué ha traído? La copla, si es una copla, corre como corre el agua. No tiene dueña, no de dueño ni dueña, vive en la voz del que canta. De nuevo, por ejemplo, lo mismo de la voz cantada, ¿no? Como el espacio, ¿no? De realización de estos productos culturales. Yo les voy a invitar en esta charla a recorrer este primer camino, la puesta en escena de la voz. Cada una de estas puestas en escena podría ser motivo de un desarrollo teórico, de un desarrollo analítico. Yo me voy a detener hoy, porque me parece que es menos trabajado, en el tema de la voz y su poética. El canto tradicional de coplas y la puesta en escena de la voz, y esta va a ser mi idea rectora. Como toda poesía de naturaleza oral y cantada, la copla, nuestra lira mínima tradicional, funda sus principios composicionales en los valores individuales, sociales, antropológicos y simbólicos de la voz humana, y por lo tanto abrega en la experiencia de la comunicación oral base de toda comunicación profunda. Vamos entonces a ver, y aquí les voy a ir acompañando algunas de las reflexiones con coplas, porque el cancionero tiene una gran particularidad, el cancionero de coplas, como cuerpo textual amplio en su conjunto, que es que se mira a sí mismo. El cancionero tiene un numeroso conjunto de coplas que hablan sobre los procesos composicionales del coplero. ¿Sí? Hablan sobre, y en ese sentido esas coplas que son metatextuales, nos permiten entrar al copleo como una especie de pequeño observatorio. La lira mínima, ese concepto le pertenece a Stephen Recker, que es un investigador magnífico de numerosas tradiciones orales, hace referencia a la poesía minimalista, dice, ¿no? Son breves y muestra cualquier octosilábica, la copla entra dentro de ese concepto, por eso te lo traje a colación. Estas breves poesías minimalistas son un maravilloso observatorio del canto, del copleo, de los procesos semióticos de la cultura, de los procesos iniciales con que el hombre dota de sentido al mundo, a la existencia humana. Y en ese sentido, ¿sí?, es como vamos a ir trabajando estas ideas de dónde están los valores individuales, sociales, antropológicos y simbólicos de la voz humana, con algunas coplitas que lo ilustran. Los valores de la voz. La vocalidad humana cumple una amplia función de la que la palabra es la más importante, pero no la única ni la más vital. El copleo lo ha puesto en escena, ¿no? Es decir, fíjense, Delfín Benicio percibe la copla, no como palabra, sino como pura vocalidad. Y inclusive caracteriza esa vocalidad, ¿no? Qué color de copla, qué linda tonada, ¿verdad? Hablando, sí, esa vocalidad tiene sus particularidades, tiene su propio vitalismo, podríamos decir. La voz es de naturaleza individual y social, señala la manera en que el sujeto se sitúa en el mundo y respecto a los demás. Y eso sucede en toda
manifestación vocal, porque es la voz la manifestación sensible de la subjetividad. Dice Doya, Raúl Doya, que es un semiólogo estudioso de estos fenómenos de la oralidad, a quien considero mi maestro, un jujeño que vive mucho tiempo en México y que tiene una obra preciosa y bastante poco difundida. Dice Doya, la voz pone en presencia al sujeto, no al sujeto de la enunciación, que es una función implícita en el mensaje y pertenece al orden de la gramática, sino al sujeto como entidad psíquica, aquel cuyo núcleo es una conciencia. Es dentro del espacio de la voz donde se produce la irrupción del sujeto. Doya lleva estas ideas para demostrar esta idea de cómo la voz es la primera manifestación de la subjetividad. Las conduce hacia las primeras manifestaciones de cualquier sujeto humano, de estos bichitos semióticos que somos, como dice Camblon. Esa voz está en la base de las primeras experiencias sensibles del sujeto, emocionales, afectivas e intelectivas. Basta pensar, recrear el momento del nacimiento de un bebé para darnos cuenta que ese niño que grita, ¿no?, su primer gemido de vida, es la pulsión de su propia voz, su primer contacto con el sí mismo pasional, su primer contacto corpóreo. Ya ha tenido otros, los contactos de la voz materna y uterina, el contacto rítmico, ¿no?, los latidos del corazón intrauterinamente. Hay contactos somáticos que van de alguna manera determinando las primeras experiencias sensoriales vitales. Pero la voz es la que inicia de alguna manera, ¿no?, esa apertura, ese nacimiento a lo vital. Luego vendrá la voz de la madre que calma, vendrá, por supuesto, ¿no es cierto?, el gemido, el llanto como una manera vocativa, ¿no? Y la voz tiene esa naturaleza netamente vocativa, tiene fuerza elocutiva. La madre distingue el llanto del niño, si es que está angustiado, si es que le duele la panza, si es que tiene sueño, si es que tiene hambre, lo va distinguiendo, porque en ese llanto, en esa manifestación primaria de la voz, la fuerza elocutiva va imprimiendo de expresividad emocional a esos primeros gemidos. Después vendrán los balbuceos, después vendrá la palabra, y el ser humano termina generalmente con una voz que en los estertores de la muerte se va apagando. Sí, la voz tiene que ver entonces con los ciclos vitales, tiene que ver con estas experiencias fundantes, emocionales, afectivas, intelectivas, tiene esa fuerza elocutiva y opera en los cimientos de la socialidad, porque la voz es querer decir y voluntad de existencia, dice Sumter. Esos principios semióticos fundantes son los que se reactualizan en cualquier performance oralizada, tradicional, cultural. Hay un querer decir y una voluntad de existencia que conecta a los individuos a través de la pura vocalidad. Fíjense las coplas, estas dos coplitas. Atención, pido señores, el que canta es forastero, que reciencito ha llegado y alza la voz sin recelo. Y la contracopla. Canten, señores cantores, los que cantaron primero. Yo, como recién llegada, largo mi voz con recelo. Las formas en que se cantan esas dos coplas no son las mismas. En la cómo se coloca, cómo el cantor, que está seguro de su arte, coloca la voz a pesar de ser forastero e ingresa para ser oído haciendo uso de su vocalidad, ¿no? Imprime esa actitud pasional, imprime a la voz un tempo, un modo que está, podríamos decir, trabajado de otra manera en la cantora que entra con recelo al escenario o a la ronda donde va a mostrar su canto. Pero siempre hay esa intención, ¿no?, de la puesta, la intención vocativa, el hecho de esa naturaleza individual y social de la voz, que aquí se está claramente mostrada, ¿no?, el cantor como sujeto individual que ingresa al contexto social del canto y que lo hace, sabe que el instrumento que tiene para hacerlo es su vocalidad. Y la voz está antepuesta a la palabra.
Un niño, cuando uno le lee un cuento, no se contenta con una vez. Léemelo de nuevo, y además tiene que ser exacto, porque si uno le cambia una palabra, te la corrigen, ¿no? Hay un principio de repetitividad que tiene que ver, ¿no?, con esta repetitividad de la voz, que tiene un carácter netamente erótico y dice su tono sexual. El canto potencia esas cualidades innatas de la voz, es decir, duplica la apuesta, ¿no?, del erotismo de la voz y el carácter sexuado de la voz. Fíjense que en el video de las cantoras de San Lucas, ¿no?, cuando termina de cantar, interrumpe el locutor, le dice otra, la gente pide más, porque hay ese principio de placer que está en la escucha, y es una escucha además rítmica, es una escucha, ¿no?, que mueve, diríamos, fondos pasionales, fondos arquetípicos, fondos pulsionales muy profundos. La coplita lo está diciendo: caramba, que cantan lindo, casi me hacen de dar pena, casi me hacen acordar el eco de una sirena, ¿no? El placer y el dolor, ¿no?, propio, esas dos puntas de la estesis, ¿no?, de la experiencia estética, la experiencia estética de los místicos, la experiencia erótica, la experiencia, ¿sí?, la estesis produce el obnubilamiento de los sentidos por contacto, digamos, de las antípodas, placer y dolor, ¿sí?, vida-muerte. Y eso tiene que ver también con este tipo de energía que alimenta la voz, ¿no?, de los capleros y de las copleras. La voz actúa, es acción pura. Ese es el principio dramático de todo arte oral. Hay toda una cantidad de fórmulas de presentación, de iniciación del canto que recuperan esta idea de que la voz actúa. Aquí me pongo a cantar, aquí entraré cantando. Esta que ven como afuera, trátenme como un igual, es el evento del año, suéltenme al carnaval, dice la cantora, ¿sí? Es esa idea de que la palabra en una performance oralizada no es un significante y un significado, sino que es un nombre que está siendo dicho y que estás colocando, ¿no? Digamos, está construyendo aquello que nombra, ¿sí?, dando lugar a aquello que nombra. La voz nombra, confiere un nombre en la medida que lo dicho denomina el acto diciéndolo. Y ese es otro principio básico de toda producción oral, ¿sí?, a diferencia de la producción letrada, ¿sí?, donde la palabra como significante material se interpone entre el sujeto y el mundo, ¿sí? En la comunicación oral, la palabra es un nombre, funciona casi como un emblema. Coloca aquello que se dice en presencia, lo constituye, lo crea. Eso tiene un poder tremendo en el canto de copla, porque acciona directamente con las construcciones identitarias de los grupos. Uno se pregunta, y me lo pregunto siempre, ¿por qué se siguen cantando coplas? ¿Solamente porque es una manifestación artística? ¿Es solamente una manifestación de un tipo particular de arte? Y no. En el canto de copla, en el copleo, suceden cuestiones que tienen que ver con las dinámicas sociales y culturales, las dinámicas de la cultura. Sobre todo en los espacios donde la copla cumple funciones, donde la copla se preserva por tradición oral, donde la copla vuelve a emerger cuando se va a marcar el ganado, cuando se va a celebrar la Pachamama, cuando se va a festejar en el carnaval, ¿sí? La copla no solo divierte, no solo alegra, sino que reconfigura las dinámicas comunitarias. Y eso acciona directamente con las identidades. Fíjense las coplitas que les he traído aquí. Un
humana vite. Humana firmo a mi nombre, nombre que no se ha de perder, aunque lo tiren al agua sobre la espuma y volver. La coplera está instalando en el cuerpo social del canto su propia identidad individual, pero además una identidad que ella sabe, es decir, está alargando, lo tira al agua, lo tira a la idea del agua, del manantial, como una metáfora para nombrar al canto de coplas. Aparecen numerosas veces. El manantial, el avispero, el boyal, son las metáforas del canto coplero. Ella lo tira al agua y sobre la espuma y volver. Hay una idea de permanencia, ¿no?, de la voz, del canto, en realidad, ¿no? Ella se perpetúa en la voz comunitaria. De nombre soy Alejandra, así se presenta esta coplera. De nombre soy Alejandra, nacida en la Peña Blanca. Si queréis cantar conmigo, y entrate a la Salamanca. Fíjense cómo está construyendo su identidad individual esta coplera Alejandra. Primero, nacida en la Peña Blanca, quien vive cerca de la zona de Suques, en Jujuy, sabe dónde está la Peña Blanca. Perdón, sí, Suques, sí, dudé, pero está la Peña Blanca. Ella se identifica con un lugar, hay una relación, ¿no?, directa del sujeto y el espacio, eso es muy común. Aquí está la humahuaqueña, nacida entre los sausales, de Maimarame y venido montada en una parina. Traigo coplas y remates como maíz para las gallinas, ¿no? La idea de que la coplera se ubica en un lugar, ¿no?, incorpora el territorio, hay una territorialización de la identidad, ¿no?, que le permite, ¿no?, presentarse como sujeto individual, pero sabiendo que está interviniendo en el canto colectivo. Y la menciona la Salamanca, se dice que en el Huancar, cerca de la Peña Blanca, hay una Salamanca, donde inclusive se dejan los instrumentos a pernoctar, por ejemplo, la caja recién estrenada, se la deja a la noche ahí, no cerquita, para que esté, ¿no?, el influjo de la Salamanca, la dote de esos poderes necesarios para hacer una buena caja sayadora, la que suena como sayal. El sayal es la arenisca que cae, ¿no?, una arenisca que hace como shhh cuando cae y reproduce de alguna manera el zumbido de las chirleras, ¿no?, la chirlera de la caja, cuando es tocada con la guastana la caja retumba y hace como la chirlera vibra, y eso significa que suena como sayal, las cajas sayadoras, las buenas cajas. Así se nos presentó la coplerita, la primera coplera de San Lucas. Sanluqueña soy, señores, yo no voy a decir que no. En la copla de mi sombrero, traigo la federación. De nuevo, ¿no?, la idea del nombre, ¿no?, el sujeto instalado en un espacio, un sujeto que se tiene que presentar, digamos, en un contexto, ¿no? Y eso tiene que ver también con una cosmovisión particular, la cosmovisión andina, ¿no? El sujeto no es una entidad per se, es una entidad con el espacio, con los otros, ¿no? Hay una copla que es preciosa que dice: yo soy hija de Pachamama, sobrina del carnaval. No, yo soy hija de la luna, nací de rayos del sol. Soy hermana de las flores, parienta del picaflor. Fíjense esa forma de armar la propia identidad a partir de los elementos del mundo natural. Eso es un gesto propiamente propio de la cosmovisión andina. Y esta otra, a mí me dicen peruana, cubana, boliviana. Yo soy mujer de esta tierra, soy hija de Pachamama, ¿no? Vuelvo a la idea de la voz que nombra. La voz está confiriendo un nombre, confiere una identidad y trabaja sobre esas identidades. Y no las trabaja de una manera discursiva o retórica, sino las trabaja con esa noción de que la voz es acción pura, y por lo tanto tiene esa potencia creadora, ¿no?, que está, diríamos, en la
en las atribuciones que le otorgamos a la voz en el inconsciente humano. Lo veamos. La voz proferida por la voz crea lo que dice. Y aquí viene una de mis coplas preferidas. Cuando oigo sonar la caja, se me hace el mundo totora. No sé de qué casta he sido, mi madre no fue cantora. Nos detengamos en los primeros dísticos. Cuando oigo sonar la caja, el mundo se me hace el mundo totora. La otra variante es, bueno, hay una variante, pero elegí esta. Se me hace el mundo totora. ¿Qué les parece que dice? Abramos un poquito el diálogo. ¿Por qué la voz crea lo que dice? ¿Qué está creando ahí esa voz? Cuando oigo sonar la caja, ustedes imagínense que las copleras, ¿no? Hay una copla que dice: cuando oigo sonar las cajas estoy que no puedo estar, ¿no? Será porque está llegando la fiesta del carnaval. Soltá, cajita, por Dios, soltá toda tu carrera que se quiere divertir un gusano de la tierra. La idea de que la caja tiene su voz, la caja marca un ritmo, el ritmo es sentido, ¿no? El ritmo es una de las formas primigenias del sentido, es la forma de estos sujetos humanos semióticos que somos. Percibimos el orden de lo real en primer término como ritmos. El ritmo de la respiración, el ritmo del día y la noche, el ritmo de los latidos del corazón, son nuestras primeras percepciones del mundo, son diríamos, los moldes binarios originales donde colocamos nuestras primeras experiencias sensibles. Y la poesía de tradición oral la recupera porque está conectada con esos principios semióticos fundantes. Pero aquí, cuando oigo sonar una caja, se me hace el mundo totora. ¿Saben lo que son las totoras, no? ¿Sí? Esas hojas lanceoladas que se mueven cuando hay aguadas. Lindo. Es como algo vivificante, que invita, digamos, a vibrar también con la caja, ponerse en vida, digamos. Bien, a vibrar con la caja, sí. Así que la caja la trae a eso. La caja. El mundo se me hace todo, de ahí vengo también. Claro, Me de pasa ahí más vengo. con la naturaleza. De ahí vengo, ¿no? De ahí vengo. Soy parte de eso. Me hago uno con Claro. el ritmo de la caja. Miri, vos querías decir algo. Sí, coincido con lo que dicen, pero en esa cuestión de nombrar, yo creo que hay un sentido profundo, ontológico de pertenencia al espacio. Es increíble lo que estas cantoras, o sea, el sentido de pertenencia a la tierra es total, pero además en eso de, o sea, se fusionan con la caja, son dos cuerpos en uno, ¿no? Es voz y cuerpo. Sujeto y la caja objeto es sujeto mismo de sí. Me parece que el sentido, ese nombrar es, el sentido de nombrar es pertenencia, es decir, nombro porque existo en esto, soy parte, existo con, y existo con. Sí, se erotiza con el instrumento y habita ese instrumento y esa tierra a partir del contacto. En la Digamos. síntesis de la experiencia interna. Esto que está aquí sintetiza la experiencia pasional de la especies. ¿Sí? Esa cantora está especial, su cuerpo está especial por el vibrar de la caja. ¿Sí? Ahí me hace acordar a lo que dice Galán cuando habla en el manifiesto colectivo de la carpa. No me lo acuerdo exactamente, pero él establece la relación hombre-tierra, paisaje-naturaleza. No es lo mismo la relación hombre-paisaje que hombre-naturaleza, porque en la naturaleza está la fusión espiritual con la naturaleza. Me siento hombre-piedra, me siento, ¿cómo dice la palabra? Totora, me siento esa hoja, soy eso, además. Se me hace el mundo totora. Se me hace el mundo totora. Entonces es la fusión espiritual Es una con la consustanciación con la naturaleza. Y esa es la experiencia, fíjense, ¿no?
Es un montón. Porque aparte, perdón, hay también, bueno, para eso es poesía, ¿no? Entre los dos primeros y los dos segundos, en el primero como que afirma. O sea, cuando pasa esto, yo soy esto. Y lo otro, el no saber, la cuestión de la extrañeza, para mí eso, el contraste de ser y a la vez no ser. No soy, ¿de qué estás crecido? ¿Por qué hago esto? Si mi mamá no lo hace. Naturaleza, cultura. Claro, Eso, el primer dístico es, ¿sí? Digamos, lo que domina es la esta consubstanciación con el mundo natural. En el segundo dístico aparece la cultura. No soy de casta de cantora, sin embargo, cuando oigo sonar la caja, ¿qué sucede? Como que la han puesto en un lugar, se nació donde no te diga. Bueno, hay otros que dicen, bueno, habla, ¿no? Soy de familia cantora, pero por parte de madre. Esa dicha no la tengo la voz de mi padre. Esa copla es genial también, porque habla, no soy de familia cantora por parte de madre, la genealogía de las mujeres cantoras, que eso es sumamente interesante, porque tiene otros valores. Bueno, la voz constituye en el inconsciente humano una forma arquetípica. Todas las culturas, ¿no? Esos mitos cosmogónicos, tienen dioses que hablan. Pensemos en el Génesis, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Esa imagen primordial, soplo creador y energía vital, se identifica con el espíritu, Ruah para los hebreos, Neuma o Psique para los griegos, Animus para los latinos. Lugar generador de simbolismos cosmogónicos, cualidades de la voz que aparecen potenciadas por el canto. Cuando me pongo a cantar, no sé cuándo o acabar. Coplas salen de mi pecho como ovejas del corral. La mención al pecho, ¿no? Al nido de la voz, como dice Dora. El pecho es el nido de la voz. En las coplas es innumerable. Dice, hay una copla que dice, a ver si me la acuerdo, ando un poquito ronca y me duele la garganta, así cantando y bailando, siento, ¿no? Me olvidé la última parte, pero aparece esa mención permanente del pecho, ¿no? El pecho, como el nido de la voz, el espacio donde la pulsión, esta imagen de la voz como soplo creador, además soplo continuo, ¿no? No sé cuándo va a acabar. La idea de la intermitencia del canto, de la fluencia del canto, es permanentemente referida en el cancionero. Y además se conecta directamente con el funcionamiento estructural de la copla. La copla, yo les dije, es una fórmula semántica y rítmica constituida por dos dísticos. Primer término A, B, segundo término C, D, que están solidariamente ligados, ¿no? Por una tensión que es semántica, rítmica, sonora. Y eso permite además que cada dístico funcione solito. Esto, ¿no? En la copla Mi sombrero traigo la federación, es una fórmula que aparece en numerosas otras coplas y puede aparecer al comienzo. En la copla Mi sombrero traigo la federación, sanluqueña soy señores, yo no voy a decir que no. La puedo invertir, la puedo trasladar a otra copla. Y esa misma naturaleza, ¿no? Solidaria, pero a la vez autónoma de los dísticos y de las fórmulas, hace que el canto aparezca como, ininterrumpido. La idea de lo ininterrumpido del canto, de la potencia creadora ininterrumpida del canto. La voz, además, es una cosa. Tiene cualidades materiales, ya lo advertimos, ¿no? El color, qué lindo color de voz, tiene un timbre, tiene un tono, una amplitud, una fuerza, una intensidad y un registro. Y cada uno de esos componentes tiene valores simbólicos. Por ejemplo, quienes saben de ópera saben que las voces, ¿no? Los colores, las coloraturas de las voces en la ópera tienen una valencia particular, un símbolo, ¿no?
La cantante, la soprano lírica, ¿no? Para las tensiones dramáticas, el grave, ¿no? Para lo épico. Eso está codificado. En la ópera, el lenguaje operístico lo codifica de una determinada manera. El lenguaje, el copleo andino, también lo codifica con la voz en grito. Fíjense lo que dice José María Arguedas, a referirse al araui peruano, canto femenino en coro. Destaca esta particularidad. La voz de las mujeres alcanza notas agudas, imposibles para las masculinas. La vibración de la nota final taladra el corazón y transmite la evidencia de que ningún elemento del mundo celeste o terreno ha dejado de ser alcanzado, comprometido por este grito final. No es posible dar mayor poder a la expresión humana. Este comentario lo está haciendo cuando él escucha a unas mujeres cosechar la alberja. Están cosechando la alberja y están cantando. Alberja, porque así lo dicen, ¿no? Arvejas, alberja. Viene, ¿no? Digamos, viene como anillo al dedo para describir lo que producen las voces en grito de las mujeres. Y es esa especial modulación tan característica y que además tiene su propia memoria prehispánica. Podemos suponer que hay una ligazón del canto de nuestras copleras con la forma de colocar la voz en las tradiciones prehispánicas. Arrastra la memoria, porciones de memoria cultural. Y eso hace que cuando uno escucha una buena coplera, por lo menos a mí, se me paran los pelos de punta, ¿no? Me siento tocada. Y me arrastra, me lleva a mi primera experiencia. Mi primera experiencia con una coplera fue en la Marcha del Valle cuando yo tenía 12 años, en un festival de la Pachamama. Habían elegido la Pachamama del año, que era una mujer muy viejita, que cantaba magnífico. Yo me acuerdo que sentí lo que deben haber sentido los griegos cuando terminaban de mirar, de participar de una tragedia, de la puesta en escena de una tragedia. Terror y fascinación. Terror y fascinación, ¿no? Y que tiene que ver de nuevo la devolución a las experiencias estéticas, lo que no está, lo que es preverbal, lo que tiene que ver con la fuerza pura de la vocalidad humana, lo que causa la vocalidad humana, que es el espacio donde trabaja la poesía oral, de cualquier tradición que sea. Finalmente, o vamos cerrando, el poder del canto está dado por la fuerza de su vocalidad más que por los argumentos que transmite. Es lo que acabo de decir. Los cantores y las cantoras de coplas son especialistas de la voz y de la palabra cantada. Desempeñan la función de canto que explora la potencialidad de la vocalidad humana y sumerge al cantor y la cantora en los argumentos de su propia comunidad. Dice una coplera: yo no sabía cantar y aquí he venido a aprender. ¡Ay, qué fiero había sido querer cantar sin saber! Y dice esta otra, y sabe que está formándose, pero no le sale. No ha concertado el canto. Esa copla que has cantado, nadita la has concertado, ha venido con el viento y el viento se la ha llevado. ¿Querías decir algo? Sí, a medida que vos vas exponiendo, me iba imaginando de mondines italianos, que son esas mujeres que están trabajando semisumergidas en el agua de la cosecha del arroz, que tienen prohibido hablar y que se comunican a través del canto. Tiene un diálogo. El diálogo. Siempre el canto oral tiene esa naturaleza dialogal. Es un canto para ser compartido en comunidad, salvo que se realice en solitario, como les decía, hay copleras que cantan en solitario, pero recuperan, conectadas con la memoria de las abuelas, ¿no? En las entrevistas sale mucho eso. Gracias por el aporte. El canto oral proporciona zonas de desalienación, zonas refugio, donde desterrar al menos ficticiamente las pulsiones iniciales, dice su autor. Y miren cómo responde la copla. Avala: yo no canto porque sé ni por tener buena voz, yo canto para que no se junten la pena con el dolor. No sé si cuando canto,
o si cuando canto lloro. A veces por llorar canto y otras por cantar lloro. En tu cara solo pone. El canto oral constituye para el grupo cultural un campo de experimentación de sí mismo que hace posible la dominación del mundo del metro cuadrado, del mundo del metro cuadrado. Eso asegura la cohesión social. La vocalidad aparece como marca dialectal sonora, ya lo vimos, ¿no? La cohesión social de la sanluqueña, como el Benicio le dice, son cantores de Molura, no, le dice, somos de San Lucas, no parece que nos confundan la tonada con las moluleñas, ¿no? Somos de San Lucas, ¿no? Hay una idea de identidad, ¿no? Basada en cómo entonamos el canto, en cómo colocamos la voz. Hay una copla preciosa, ¿no? Que dicen que le van a robar la tonada y terminan diciendo, por suerte, el alcohol los va a dormir. ¿No? Se van a olvidar de la tonada, no me la van a robar. No la tengo, pero esa es la idea. María Eduarda, disculpa que interrumpo. Sí. Vos como espectadora o oyente de la copla nota, ¿se nota la diferencia de las tonalidades? Muchísimo. Se nota muchísimo. Hay que, por supuesto, yo no soy especialista en ese campo, porque necesito conocimientos de musicología, que no los tengo, desgraciadamente, pero se nota con solo escuchar. Por ejemplo, las quebradeñas cantan, cantar me han dicho señores, na 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 na. Esa es la típica tonada quebradeña. Y las de la moluleña, que es más machista, más colorida, más cercana a la baguala salteña, ¿no? Más cercana, ¿no? Ustedes han visto, trabaja sobre los sobreagudos, ¿no? La voz en grito, bien trabajada, ¿no? Con esas, ¿no? Los agudos que describe Arguedas, tan bonitos. Bernardo Canal Feijó lo dijo hace muchísimo, ya por el 24, a pesar de ser vanguardista, dijo que al sujeto lo determina más que su geografía la tonada. La tonada, exactamente. Bueno, esa idea de campo de experimentación, ¿no? También está trabajada en esa solidaridad canto-caja, ¿no? Eso es una marca de identidad, por supuesto. Además, a ver, eso es como yo les decía, es todo un universo que se puede desplegar, donde la caja tiene una voz y tiene un cuerpo, ¿no? Que es solidario con la caja, con el cuerpo y la voz de la cantora o del cantor, sobre todo de la cantora, ¿no? Cuando se enuncia la relación caja-canto, ¿no? Generalmente es un sujeto de enunciación femenino. Y pasa, por ejemplo, esto, ¿no? Hay una copla que es preciosa, espero recordarla, donde la caja se retoba, no quiere sonar, ¿no? Dice, esta cajita que toco no quiere dar su sonido. Me ha dicho, no sos mi dueño, vos sos un desconocido. Cuando la caja es prestada, ¿no? La caja es un bien personal, ¿no? Es más, la enfloran, le ponen adornitos, pero a veces se prestan las cajas y el cantor no logra que la caja se comporte y ahí aparece la copla describiendo la situación. Esos argumentos compartidos tienen que ver con, así que aquí sí entra lo discursivo, aquí entra la relación hombre-naturaleza, hombre-dios, la relación comunitaria, la relación entre los sexos, ¿sí? La relación con el trabajo. Ingresan los argumentos comunes de un grupo social que son colocados al interior del canto colectivo, son, podríamos decir, repactados, refuncionalizados. En la época también yo grabé esta copla para ver que vean cómo el copleo está en contacto directo, ¿no? con el mundo social. Dice, los malditos gobernantes no se cansan de robar si hasta mi libro de copla lo quieren privatizar.
que están preocupados por lo mismo. Bueno, y aparte, digamos, de ese canto oral que constituye un campo de experimentación, va a estar también configurado por tropos y figuras, ¿no? Tropos y figuras que son las tropos y figuras del mundo que rodean a los cantores, ¿no? El ejemplo de la totora, el ejemplo de la parina, o por ejemplo, ¿no? Bueno, ya les dije algunos, ¿no? Esta de la Maimaré, señores. A ver, tiene que ver con las figuraciones del mundo. La copla no abunda en metáforas, no, aparecen muy pocas, hay algunas muy bonitas, por ejemplo, cuando la cantora se despide del carnaval y dice, ya me estoy yendo. A ver, no, ya me estoy yendo. Esperen que me acuerde, porque el último dístico es, tengo una tina sin agua y un jazmín o un clavel sin florecer, ¿no? Es decir, se tiene que volver, ya me tengo que volver, tengo una tina sin agua y un clavel por florecer. El clavel, es difícil que haya claveles en la puna, ¿no? Entonces ahí sí aparece lo metafórico, aparece lo simbólico, sí aparece lo simbólico, por supuesto que sí. Aparece lo simbólico mucho más que lo metafórico, ¿no? El símbolo es el espacio, o diríamos, es el tropo natural del cantoral, mucho más que la metáfora. La metáfora trabaja sobre la lengua, ¿no? La metáfora es un significante que reemplaza a otros significantes y opera en el campo del lenguaje, que es no lingüística, ¿sí? Está instalado en lo no verbal, tiene un componente no verbal, por eso el símbolo siempre tiene una parte de sí que es indecible, ¿no? Y genera algo que es también importantísimo en las tradiciones orales, la idea de que el nombre nos pone en presencia de la cosa, no de su representación lingüística. Entonces, ¿no? Y que el mundo de la significación, el mundo de los elementos, el mundo es como una especie de superficie que cubre lo secreto, lo oculto. Esa idea es la que opera, esa forma de construir el mundo es la que opera en los tropos de la poesía oral. Para concluir, la voz humana actúa como motor fundamental. Esto es un pedacito de mi tesis, ¿no? Me estoy autocitando. La voz humana actúa como motor fundamental de la dinámica social, pues no solo señala la manera en que el ser humano se sitúa en el mundo con respecto a sí mismo y a los demás, sino que cada comunicación oral establece un acto de autoridad único e irrepetible, en tanto crea cada vez aquello que nombra. Articulada por el lenguaje, la voz hace posible el nacimiento del sujeto y del mundo en el orden simbólico. Eso es lo que sucede cada vez que un cantor ingresa al espacio del canto con su vocalidad. Está, ¿no?, reconectándose, ¿no?, con ese nacimiento, ¿no?, del sujeto y del mundo en el orden simbólico, ¿no? El mundo se me hace totora. El canto está destinado a exaltar la voz, mostrándola en toda su potencialidad. Tal sabiduría parece alimentar de manera particular el complejo de la región andina, pues las voces de las cantoras resuenan de una manera extraña y conmovedora, como si todo el trabajo articulatorio y melódico estuviera orientado a realzar las características más enigmáticas de la voz humana. Las copleras cantan como si lloraran, y por momentos sus voces alcanzan sonidos tan agudos que se asimilan al grito. Estas voces nacen de un estadio pulsional que arrastra directamente lo simbólico por encima de lo inteligible y de lo expresivo. El sujeto, desdoblado y proyectado fuera de sí por efecto de su propia voz, reduplicado por las cajas que desnudan golpe a golpe el latido inmemorial de la vida y la arquitectura del ser, forma parte de un mismo acto de enunciación originario. Acto de enunciación donde la facultad de simbolizar que define al hombre se reactualiza una y otra vez. La poesía oral explora y explota al máximo
los valores de la voz humana para volcarlos en lo que su autor llama una gigantesca fiesta primitiva. Muchísimas gracias. Queda abierto el diálogo. No sé si tenemos tiempo, o le invitamos a la cantora a que cante, ¿sí? Sería lo ideal. En ese momento, Susana, ella era la directora, porque además acabamos de sacar desde Música Esperanza unos CDs en ese momento, un par de CDs que a mí se dieron muchísimo, investigación que había en los valles orientales de Jujuy, con registros sonoros, ¿sí? Y con algunas entrevistas, en un cuadernillo cada uno de estos videos, estos CDs, con entrevistas a copleros, a cantores, a instrumentistas, pero no solamente tiene que ver con el canto de copla, sino con otros instrumentos, el uso del erque, del quencho, de la caja. Y bueno, me hice asesorar, ¿sí? Me explicaron varias cosas, pero claro, había que, para trabajar, por ejemplo, el tema de las tonadas, yo lo toco de oído al tema de las tonadas. Hay que saber de música porque vos tenés que saber cuándo la voz está sometida al rizado, cuando uno reconoce los sobreagudos, necesito son en falsete, las voces colocadas, no en falsete, pero hay rizados, hay sonidos culturales, hay, sobre todo en determinadas tonadas, ¿no? Las tonadas niñas, por ejemplo, son unas tonadas puras, con la voz, tiene su arrastre, hay hombres que cantan que directamente no se entienden lo que dicen, pero hay un trabajo tal con la voz. Entonces, sí, habría que trabajar en equipo, habría que trabajar en equipo, porque además uno dice el canto de coplas y en realidad es ingresar a un universo te diría sumamente complejo, porque además también no solo interviene la voz que canta, interviene lo que se dice, sino que interviene el cuerpo. Hay todo un trabajo con la gestualidad que es extraordinario. También hay que saber de semiótica del cuerpo. Eso sí, yo tengo una base, porque me formé con Raúl Doyle, hice muchos cursos sobre semiótica, escribí trabajos sobre semiótica en comienzos, entonces eso no me lo hice tan extraño. Ahora, de las tesis más maravillosas que yo he leído sobre el folclore Jujuy, la ha escrito una francesa. Ella es una sociolingüística, se llama Suzanne Bruca. Yo tuve la dicha de ser jurada en su tesis doctoral, defendió la Sorbonne. Estuve hace poquito en el Festival del Huancar, en Abrapampa, y la verdad que yo había ido ya varios. El último fue muy flojito. Me parece que la pandemia ha causado estragos entre la comunidad de copleros y copleras, sobre todo los más grandes, que son los que tienen más el arte, la sabiduría del contrapunto, ¿no? El contrapunto es una de las formas. Ritualmente existen casi todas las tradiciones orales, como el canto del contrapunto. Claro, sí, le pregunto porque me quedé pensando en la cita de Arguedas y destacaba eso de la... Yo le atribuyo, y esa es una de mis hipótesis cuando trabajé en mi tesis, que todo el fondo ritual, diríamos, prehispánico, está más del lado de las mujeres. Claro, a eso iba mi pregunta. Sí. Inclusive, por ejemplo, en los valles hay ciertas regulaciones con respecto al uso de los instrumentos. Es raro que un hombre toque la caja solo, tiene que tocar la caja con el erquencho, que el erquencho es macho. Claro. La caja es un instrumento de mujer. Claro, sí, a eso apuntaba mi pregunta. La caja la tocan las mujeres. Las mujeres no se atreven a tocar el erquencho, ahora como que se han, o los instrumentos de viento, la quena, son instrumentos masculinos. ¿Sí? Hay como un lenguaje musical que determina los usos de los instrumentos. Eso se está desilvanando. ¿Sí? Se está desilvanando. Pero, por ejemplo,
esta música extraordinaria del Viven Tilcara, ¿cómo se llama? Se me voy a acordar, que toca Benjamín también, que es una maravilla. Ella ha pedido permiso para tocar la zampoña. Ah, la zampoña. A tener que pedir permiso a la comunidad para tocar la zampoña. Ya no, y además hay una cantidad de coplas feministas que no se imaginan. Hay todo un universo que está ahí funcionando. Sí, no se discute esa. Sí, claro, ahora prototipo. sí, hay familias de mujeres, cantoras, que además tienen coplas con contenido netamente femenino. Disculpe, yo quería preguntar si conocía las coplas para marchar sin miedo, que fueron escritas para marchar sin miedo. Son escritas por la pampeña Sofía Palacios. Sí, pero no las conozco. Tienen la temática esta porque se escribieron cuando fue el caso del asesinato de Cecia en Arrapamba y fue el comienzo de cantar coplas en las marchas feministas por el movimiento de Vos mujeres. sabés que es una letra que tenemos. Es una fórmula mnemotécnica, semántica y rítmica para conservar, estructurar y conservar porciones de memoria cultural. Yo te quiero felicitar muy especialmente por tu labor sobre la copla, porque muchas veces me ha pasado, me interesa mucho la poesía tradicional, la música tradicional, de conseguir estudios, artículos donde este tipo de material poético musical está abordado en su faz literal. Se deja de considerar la unidad, y yo creo que lo lograste de una manera muy equilibrada y es maravilloso. Así que bueno, también todo lo que nos contás habla no solo de tu estudio, de tu responsabilidad de asesorarte en los campos que no dominas, sino de una sensibilidad particular para abordar el tema. Muchas gracias. Quiero felicitar. Muchísimas gracias. Sí, es un tema que me apasiona, me encanta, sí. Yo soy profesora de canto. Ah, qué lindo. Trabajo sobre el cancionero tradicional infantil. Ah, qué lindo. Así que es muy tan vecino de lo que nos traemos para Belgrano, que estoy encantada. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Será momento de invitar a la copla? Sí, vamos a invitar a Ana Sufré.
la copla es el territorio y los pueblos, que la habitan, que la heredan. Lo que no se nombra no existe. Por eso, quisiera también nombrar a Esperanza Nieva, a Lidia Salazar, a Bartolina Lera, sumo también a Ángela Romano, lideresas de nuestro pueblo antiguo. Hoy sabemos que nombrarlas implica que sus experiencias resuenan. Leda supo eso mucho antes que nosotros, en tiempos donde lo estetizante también envuelve a la misma copla sobre la voz como canto. En los cerros, les abuelos la sueltan y su canto transgrede. Son un espacio de fisura donde la belleza se desbarranca en la pena. El paisaje se devuelve en el canto. Y canta Ángela Romano una canción que ella la canta sin, Ángela Romano canta sin casco, la mayoría de las veces. Pobrecita de mí.
duende de los abrazos me vino a decir, duende de los abrazos me vino a decir que si yo no abrazaba me